Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro contenido programático en lo que es la semana de hoy en finanzas internacionales. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que está muy ligado al manejo de las finanzas internacionales, que viene a ser el mercado de crédito internacional. Es una parte de nuestro contenido programático, pero para poder adentrarnos a este contexto del mercado de crédito internacional, debemos poder entender y comprender cómo funciona este mercado de créditos y a qué se refiere. Entonces, vamos a tener que hacer como una introducción a este contexto que vendría a ser el manejo de, de la administración de activos y pasivos de corto y largo plazo. Y vamos a iniciar con, con conocer cómo funciona la administración de activos y pasivos, en este caso de largo plazo. La administración de activos y pasivos, en este caso de largo plazo, eh, básicamente se enfoca en la forma en que las corporaciones multinacionales administran sus activos y pasivos en un tiempo determinado o relativamente prolongado. Entonces lo que vamos a hacer es poder ver cómo las corporaciones multinacionales pueden beneficiarse con los negocios internacionales y ver las informaciones que debe tener estas corporaciones internacionales a fin de considerar los proyectos multinacionales y mostrar cómo se lleva a cabo el análisis de la elaboración de un presupuesto de capital. Y ahí está la relación entre lo que es la obtención de financiamiento, que es el mercado de crédito. Entonces hay que identificar las formas comunes de reestructuración multinacional y por ende también poder conocer cómo las corporaciones multinacionales evalúan el riesgo, por decirlo así, el riesgo país asociado a una decisión de inversión, que siempre va a estar ligado a, a lo que es la estructura de capital y cómo afecta el costo de financiamiento a una decisión de inversión, en este caso de largo plazo. Estas decisiones de inversión básicamente tienen esta secuencia, que se enfoca en la forma en que las corporaciones multinacionales administran sus activos y pasivos de largo plazo y explica básicamente la manera como las corporaciones multinacionales pueden tener un beneficio con los negocios internacionales. Y aquí tenemos la revisión potencial de las posibles leyes del país de destino, que está relacionado obviamente al análisis del riesgo país, la evaluación del financiamiento extranjero relacionada con o relacionada por la corporación multinacional, CMN, corporación multinacional, y las tasas de interés internacionales sobre los fondos a largo plazo, que son los costos de capital de la corporación multinacional. Luego están las leyes fiscales existentes en el país anfitrión, o sea, el país de destino, y está relacionada con la proyección del tipo de cambio. Ya tuvimos una, una visión de lo que es el mercado cambiario. Entonces, ahí se configura el flujo de efectivo estimado del proyecto multinacional, que también está vinculado con el riesgo país. Posteriormente está el costo de capital de la corporación multinacional y el riesgo único del proyecto, donde están vinculados los rendimientos. Entonces lo que es el flujo de efectivo y el rendimiento requerido lleva a lo que es la decisión sobre elaborar un presupuesto de capital multinacional, es decir, de empezar a diseñar la idea de hacer una inversión. Una vez comprendido esa secuencia en la cual se correlacionan la administración de activos y pasivos, entramos a ver lo que es la inversión extranjera.
Y hay una forma de inversión extranjera que se le conoce como inversión extranjera directa, que por lo general las corporaciones multinacionales hacen un aprovechamiento de las oportunidades de negocios a través de esa inversión extranjera directa. Y básicamente consiste en invertir en activos reales como terrenos, edificios, plantas existentes en países extranjeros. Básicamente hace un joint venture con empresas extranjeras, adquieren empresas extranjeras o forman nuevas subsidiarias en otros países. Cualquiera sea de estos tipos de inversión extranjera directa, puede generar altos rendimientos si obviamente se administra en forma correcta. No así, la inversión extranjera directa obviamente va a requerir una inversión significativa y eso eh, conlleva una colocación de mucho capital de riesgo. Y además, si la inversión no tiene un desempeño esperado, básicamente es muy probable que la corporación multinacional presente problemas para vender el proyecto internacional que inicialmente desarrolló. Las características de rendimiento y de riesgo de la inversión extranjera directa es que las corporaciones multinacionales suelen analizar con un determinado beneficio y costo potencial frente a una cuestión de implementar cualquier tipo de inversión. Y ahí entonces los directores que tienen que tomar decisiones, que son los directores de finanzas, tienen que entender el rendimiento y el riesgo potencial que está asociado a esa inversión. Para poder tomar una decisión que básicamente maximice el valor de la empresa. Es decir, esa decisión de inversión tiene que ser una creación de valor, tiene que ser una destrucción de valor. ¿Cuáles son los motivos para la inversión extranjera directa? Eh, las corporaciones multinacionales, por lo general, consideran la inversión extranjera directa porque puede mejorar su productividad, puede aumentar la riqueza de los dueños de la empresa. Y en la mayoría de los casos, las corporaciones multinacionales participan en las inversiones extranjeras directas para, eh, o, o porque están interesadas en incrementar sus ingresos, reducir sus costos o ambas. Es por ello que eh, muchas marcas importantes hacen, por ejemplo, su manufactura en India, en China, hacen maquila aquí en Paraguay, porque hay una ventaja en hacer una diversificación, que después vamos a ver cómo funciona esa diversificación a la cual estamos haciendo referencia. Dentro de estos motivos, lo más típico es que, por ejemplo, puede atraer nuevas fuentes de demanda. Claro que cuando se instala en un país extranjero es porque hay un potencial consumo y eso implica una nueva fuente de demanda. Entonces una empresa a menudo llega a un punto en el cual el crecimiento donde está instalado en el país de origen ya es limitada la demanda, el crecimiento es limitado y eso puede ser, por ejemplo, por una intensa competencia, por una baja población, etcétera. Y cuando enfrenten a una competencia muy importante, existe la probabilidad de que su participación en el mercado, en el cual está hoy, en ese país, esté próximo a alcanzar al máximo. O sea, ya no hay lugar para crecer. Entonces la empresa busca nuevos mercados a modo de poder seguir produciendo, mantener, por ejemplo, su economía de escala, porque su potencial aún está muy por encima de tal vez de lo que el mercado actual está refiriéndose. Entonces busca un nuevo mercado. La otra, la otra, el otro motivo para la inversión extranjera directa está relacionada con la existencia de explotar un sector monopólico. Cuando, cuando se
desarrolló aquí en Paraguay la industria de la telefonía móvil, básicamente Telecel, hoy Tigo. Vino a una empresa, a un mercado donde no existía un desarrollo y vio el potencial, eh, y fue monopolio por mucho tiempo. Entonces es probable que las empresas se hagan internacionales si tienen recursos y habilidades para los competidores o que los competidores no tienen. Y esa empresa posee una tecnología avanzada y está explotando esa ventaja con éxito en otros mercados potenciales e intenta aprovechar su ventaja en otros mercados nuevos. Entonces, esa empresa tiene una ventaja distintiva en los mercados con tecnología menos avanzada y esta empresa cuyo desarrollo tecnológico es superior entra con una ventaja importante, por lo tanto, genera una ventaja monopolística. La otra cosa del motivo para la inversión extranjera directa está relacionado con la reacción de las restricciones comerciales. Hay veces que las corporaciones multinacionales utilizan la inversión extranjera directa como estrategia defensiva más que ofensiva. Básicamente hacen que las corporaciones multinacionales busquen la inversión extranjera directa para evitar barreras comerciales. Entonces pone un proyecto en un país en el cual obliga al mercado de destino a solidarizarse o a darle apertura a ciertas cuestiones y ya no tiene, por ejemplo, barreras para arancelarias o impuestos o restricciones que le evitan el comercio. Y un punto muy importante es la diversificación internacional. Eh, en las economías de los países no se mueven básicamente a la perfección a través del tiempo y el flujo de efectivo neto que proviene de las ventas de productos en distintos países, por lo general se tiene que tener un grado de estabilidad para que las ventas de los productos sean básicamente comparables entre sí. Eh, Mediante la diversificación en un nivel internacional, una empresa puede hacer que sus flujos efectivos sean menos volátiles. ¿Por qué? Porque está en distintos mercados y en promedio a un mercado le va bien, a otro mercado tal vez no, pero la sumatoria global siempre va a ser un nivel superior que en caso no se diversifique. Y a la vez gestiona el riesgo de los shocks de mercado, lo cual hace que las corporaciones multinacionales deseen estar en varios mercados. Y muchas veces le da una ventaja, ya sea en mercado o en costos. Esos serían los motivos de la inversión extranjera directa relacionada a los ingresos. Existen también motivos relacionados a los costos. Y estos motivos relacionados a los costos básicamente está relacionado con el beneficio total de la economía de escala, lo que dijimos inicialmente. Eh, a medida que produzco, puedo un mercado en el cual hoy está asentado la empresa puede ser ya muy restringido para colocar su producto, por lo cual buscan nuevos mercados a modo de seguir produciendo a gran cantidad y seguir generando esa economía de escala. Y utiliza una técnica que probablemente sea beneficioso para ellos el tema de generar economía de escala. Es decir, cuanto más produce, su costo medio se reduce, por lo tanto su beneficio marginal o beneficio medio incrementa. El uso de factores productivos es extranjero. Puede usar mano de obra, puede usar tierra, incluso capital. Entonces se instala, la maquila es una cuestión de esa, que utiliza recursos, información, tipo de mercado, ventajas impositivas, ventajas de mercado
que le permite a estas empresas tener una ventaja competitiva respecto a sus competidores. Uso de materia prima extranjera, lo que estábamos diciendo al comienzo, también está relacionado con el uso de la tecnología extranjera y reaccionar ante los movimientos en los tipos de cambio. Si yo tengo diversificado, por ejemplo, una empresa mexicana está asentada en Estados Unidos, pues va a tener ingreso y movimiento de divisas a modo de poder afrontar las variaciones del tipo de cambio que se pueda dar en el transcurso del periodo de negocios. Existen algunas cuestiones específicas que están sobre los motivos de la inversión extranjera directa a ciertos bloques económicos donde muchas veces hay más ventaja, otras veces menos ventaja. A veces los salarios son muy bajos, los impuestos son muy bajos, es decir, existen ciertas ventajas, como estábamos diciendo, por ejemplo, China, cuya mano de obra es bastante asequible. Y allí entra en la comparación de los beneficios de la inversión extranjera directa entre países. Entonces, eh, los posibles beneficios que la inversión extranjera directa puede ofrecer y puede explicar en qué manera las corporaciones multinacionales pueden utilizar para lograr mejores beneficios. La mayoría de las corporaciones multinacionales buscan la inversión extranjera directa en base a sus expectativas para aprovechar uno o más beneficios potenciales que estábamos mencionando, ya sea en el ingreso o en el costo. Cualquiera de los componentes del flujo de dinero le puede dar una ventaja aprovechable conforme a sus capacidades. Y no es menos importante hablar de la comparación de los beneficios de la inversión extranjera directa a través del tiempo. Todo movimiento de flujo, financiamiento, deuda, etcétera, está relacionado al valor de dinero en el tiempo, en el cual está vinculado la tasa de rendimiento o las tasas de interés del financiamiento. Entonces, como las condiciones cambian con el tiempo, también deben hacer los posibles beneficios de las inversiones directas en los distintos países. Y eso es probable que algunos países se conviertan en lugares más atractivos para la inversión, mientras que otros pierdan ese atractivo. Por ejemplo, Paraguay sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera directa, no así, por ejemplo, Argentina, que décadas anteriores, más de 2 décadas tal vez, no era así, era un país muy atractivo, con un mercado muy amplio respecto a Paraguay, pero hoy día no lo es. Entonces, esos beneficios cambian. Las empresas que no se pudieron retirar a tiempo, pues están ahí tratando de sobrevivir y haciendo frente a los choques de mercado interno o externo que se fueron dando. Entonces, el beneficio de la inversión extranjera directa tiene un periodo de tiempo determinado, donde ahí salta la importancia de la diversificación a modo de poder hacer frente a las variaciones que puede presentar las inversiones en distintos países. Y ahí conocemos los beneficios de la diversificación. Entonces, un proyecto internacional puede reducir el riesgo en general de una empresa como resultado de este beneficio. La clave para la diversificación es la selección de proyectos en el extranjero. Siempre hablamos de extranjero porque es finanzas internacionales, donde el nivel de desempeño no está muy correlacionado con el tiempo. Es decir, no porque, por ejemplo,
Yo hago inversión en Estados Unidos y lo hago también en Paraguay y los dos mercados entran en recesión, por ejemplo. Eso significa no estar correlacionado en el tiempo. Por lo generalmente un país tiene más rendimiento que el otro. eh, por lo tanto, me sirve como diversificación. Diversificar sería optar por riesgos o mercados cuyos riesgos son distintos. Entonces los diversos proyectos internacionales no deben experimentar un mal desempeño en el mismo tiempo. Eso es lo que básicamente se busca. Es como tener una cartera de inversiones extranjera directa, a modo de que una pérdida compense o con una ganancia de otro mercado. Eso es básicamente lo que se busca con la diversificación. Veamos, veamos un ejemplo de cómo se puede medir esa composición de riesgo. Vamos a una empresa decide hacer una inversión. Eh, Planea invertir en un proyecto, supongamos en Estados Unidos o Reino Unido. Reino Unido. Eh, entonces, una vez que concluyó el proyecto, va a construir 30% de lo que vale el proyecto en las empresas, eh, o sea, 30% de lo que vale el proyecto en, en la empresa misma, en lo que está queriendo hacer básicamente. Vamos a ponerlo bien. El rendimiento va a ser de 20%. Eso es el rendimiento que está esperando tener. Y este rendimiento tiene lo que se conoce como variabilidad o volatilidad. Y esa volatilidad es de 0,10%. ¿Qué significa eso? Que existe un 10% o un 0,10 puntos porcentuales que este 20% no se dé, que cambie, que puede ser menos o más. Eso es básicamente lo que menciona esa variabilidad o volatilidad. Entonces la empresa puede evaluar su desempeño general esperando que con base al desempeño del proyecto en Estados Unidos y el Reino Unido. Y va a ser esencial tener dos portafolios. En el primero va a poner 70% de los fondos totales se invierte en sus negocios existentes en Estados Unidos, mientras que el 30% se invierte en nuevos proyectos localizados en ese país. Entonces, vamos a hacerlo aquí. De estos 30% nuevos proyectos. Siempre en Estados Unidos. Eso es lo que plantea por un lado. La otra parte, que va a ser en Reino Unido, a modo de tener una cartera diferente, hace lo siguiente. 70% de los fondos invierte en sus negocios existentes, pero el 30% se invierte en un nuevo proyecto, pero en Reino Unido, que sería una réplica, pero en dos portafolios. Entonces el 70% de las inversiones en ambos portafolios son idénticos. La diferencia se encuentra en el restante de los 30% que son invertidos. Lo único que uno está en Estados Unidos y el otro está en el Reino Unido. Se espera que en Estados Unidos se tenga un rendimiento del 25%, o sea, negocio existente 20%, y dentro de lo que es el 70% de ambos, 25%. ¿Qué es lo que se hace allí? A modo de poder medir cuál es la decisión más óptima en la gestión de inversión extranjera, pues hay que hallar lo que se conoce como la correlación de, de esta decisión entre ambos. Para eso vamos a usar esta fórmula.
vamos a ver esta fórmula donde los W representan el porcentaje de los fondos totales, las distintas inversiones, el porcentaje de los fondos totales en las distintas inversiones, 70-30. Los alfa, los gamas, perdón, son las desviaciones estándar o las volatilidades que se esperan que se den, ¿no? Básicamente. Y el COR o CORR es el coeficiente de correlación de los rendimientos entre la inversión A y B, o sea, Estados Unidos y Reino Unido. Acá lo que básicamente se va a hallar es la varianza de los portafolios que puede aplicar a lo que se está queriendo medir. Entonces, el portafolio que refleja la empresa en general. Y primero se calcula la varianza de la empresa, los rendimientos, suponiendo que ubica el nuevo proyecto en Estados Unidos. Y ahí se va a tener la varianza y posteriormente se toma una decisión en base a esos resultados. Entonces, para poder tener la información completa, vamos a utilizar este cuadro, el cual nos da cuáles son las desviaciones estándar por rendimiento y la correlación del rendimiento anual esperado para cada portafolio. Entonces, WA va a ser la distribución de las empresas, que va a ser en este caso 70 de Estados Unidos, por las desviaciones o la volatilidad, que es 10%. Luego tenemos la otra parte, que es 0,30 por la volatilidad, que es de negocios existentes en Estados Unidos. Ahí tenemos lo correspondiente a la varianza. Luego vamos a hacer el 30%, que es su volatilidad de 0,9, y hay que sumar, según la fórmula, 2W, que es 0,7, por WB, que es 0,30, y las varianzas de cada uno de ellos, que es 0,10, 0,9 y lo correspondiente a Estados Unidos, 0,8. Eso es lo que vamos a hacer con Estados Unidos. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces tenemos que la volatilidad de Estados Unidos está basado en el 0,7, esto es al cuadrado, porque la fórmula lo dice así. Vamos a ver el cuadrado, elevado al cuadrado, por el 0,10 que me da negocios existentes, y que tengo también aquí como referencia, que es la volatilidad, que es el 0,10 también al cuadrado. A eso se le suma lo que es B, y B sería 0,30 por también al cuadrado, por la volatilidad, que es 0,9. Eso no lo tengo, entonces lo voy a tener que escribir acá. 0,9 al cuadrado. Y eso se suma también por 2 por el 0,70 por WB por el 0,30 o el 30% por la volatilidad de los negocios existentes por el 0,9. 0,9 por el 0,8 que está acá más abajo, que es la correlación. Este está aquí, el 0,8. Le damos a Enter.
y ahí tengo el resultado. Vamos a mirar un poco más decimal así. Ahí está. Aquí lo que tenemos que corregir es que la correlación es 0,8, no 0,08. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, el resultado que obtenemos es que la varianza, que viene a ser esto, de hacerlo en Estados Unidos, es de 0,08. Esto es varianza Estados Unidos. Así sería. Y lo mismo vamos a hacer para la varianza en lo que es Reino Unido, aplicando la misma fórmula. Entonces tenemos el 0,07, pero de Reino Unido, al cuadrado, por el 10% al cuadrado, más el 30% Reino Unido, siempre al cuadrado. Y aquí tenemos que la desviación estándar es 0,11. Entonces es por 0,11 al cuadrado más 2 por el 70% por el 30% por el 10% por el 0,11 por la correlación de Estados Unidos, que es 0,02 por 0,02. Y tenemos en este caso la varianza del Reino Unido. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que el rendimiento para la empresa más rentable básicamente se ubica en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque la varianza es menor en Reino Unido que en Estados Unidos. Entonces, esa volatilidad genera una mejor posición respecto a los rendimientos, respecto a un mercado cuya volatilidad es mayor. De eso se trataría ver, por ejemplo, la diversificación, donde pongo más respecto a la varianza. Ok. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo generar o evaluar la diversificación. Otra forma de análisis de la diversificación está basado en lo que es el tipo de inversionista que una corporación multinacional posee en todo el mundo y que le preocupa por el riesgo y la característica del rendimiento de la inversión. Y allí entramos en el análisis de riesgos versus el rendimiento. A medida que yo puedo tener una frontera de portafolios, vamos a hacerlo a modo de poder ver de lo que estamos mencionando. Si uno tiene una cartera de portafolio, ¿qué significa eso? Un conjunto de inversiones que uno puede llevar a cabo o está dispuesto a hacerlo, y tiene una frontera de proyectos que le generan cierto grado de eficiencia, que sería esta curva, la curva A. Entonces allí es donde básicamente se genera el mayor grado de rendimiento. Entonces tiene un conjunto de portafolio y cualquier proyecto que esté fuera de eso no va a generar el rendimiento esperado o deseado realmente.
Entonces, aquí el proyecto con mayor rentabilidad sería el proyecto A. Y ahí uno puede hacer una comparación entre cada uno de los proyectos, las posibilidades que tiene la corporación multinacional de ubicar dentro de esa frontera de posibilidades de portafolio un proyecto eficiente que depende del negocio en el cual va a participar, le va a ser más rentable o no. Y en esa combinación se puede diversificar entre países, donde se tienen mercados accionarios varios, que cambian con el tiempo, que ya sabemos por qué. Y ese mercado accionario refleja las expectativas en las oportunidades de negocio y crecimiento económico en cualquier tipo de mercado. Y cuando uno diversifica entre países, ¿qué es lo que sucede? Esa frontera de posibilidad de inversión entre lo que es el rendimiento riesgo tiene mayor opción. Entonces yo no solamente ya tengo una frontera, sino ya voy a tener dos fronteras, donde hay una ventaja en el rendimiento riesgo para una corporación multinacional. Esto puede ser la eficiencia de portafolio de una corporación multinacional diversificada, y este es el límite de eficiencia para una corporación multinacional que está en otro mercado. Entonces sus posibilidades obviamente son distintas y también tiene mayor forma de maximizar esos ingresos sobre la curva de rendimiento. Entonces, la decisión de una inversión extranjera directa se lleva a cabo siempre que sea necesario tomar decisiones y determinar si se va a dar una mayor expansión en un determinado lugar, si va a generar ganancias, y debe decidir si remite los fondos a la matriz o a una subsidiaria. Y obviamente esa subsidiaria va a recibir los fondos y va a tener que responder por ellas. Y o lo va a devolver o lo va a retener o va a generar las utilidades que se esperaba. Y si por ahí se necesitará un porcentaje del mismo para mantener las operaciones, aunque los fondos restantes pueden enviarse a la matriz o a otra subsidiaria para reinvertirse, ahí se genera un efecto de expansión y la frontera de posibilidades de producción obviamente cambia, o de inversión o de rendimiento. Y allí hay algunos puntos en los cuales el país, en el cual da apertura para que vengan las inversiones extranjeras directas, tienen algunos incentivos. Por ejemplo, eh, las barreras a la inversión extranjera directa. A algunos gobiernos, por ejemplo, no les interesa tener inversión extranjera directa, por lo tanto pone algún tipo de negativa, no fomenta altos impuestos, mucha burocracia, alta competencia, altos impuestos para proteger su industria. Semelhante sucede a países con alto desarrollo industrial. Las barreras proteccionistas, que también generalmente hace que una empresa extranjera se enfrente a una barrera que le impone agencias del gobierno y tiene un mayor costo para poder hacer frente a eso. Como dijimos, el papeleo, la barrera de la industria misma, por ejemplo, puede ser las regulaciones, los permisos. Ahí entramos en las barreras ambientales, las regulatorias y la inestabilidad política. Hacer inversiones en un país donde hay una inestabilidad política realmente es sumamente complicado. Venezuela, por ejemplo, una inestabilidad política importante. Argentina no, pues tiene inestabilidad económica, tanto política, no tanto, pero está muy cerca. Eh, y por último están las condiciones que impone el gobierno para establecer las inversiones extranjeras directas. Por ejemplo, algunos gobiernos permiten las adquisiciones internacionales, pero requieren, por ejemplo, algunos aspectos especiales para la corporación multinacional. eh, Puede adquirir una empresa en su mercado. Le exige algún grado de calificación,
exige cierto nivel de inversiones que debe hacer. Aquí en Paraguay, por ejemplo, ahora está muy en auge el tren de cercanía, donde los coreanos quieren invertir, van a traer su inversión, pero Paraguay no tiene un desarrollo ferroviario, por lo tanto está un poco en desventaja frente a ellos, y ellos traen ofertas muy interesantes desde el punto de vista financiero. Pero también no tiene cómo competir. Por lo tanto, no hay una condición impuesta por el gobierno, más que decirle sí o no, o pedirle, ponerle como barrera que, por ejemplo, debe estar aprobado la ley para el endeudamiento. Eso es una cuestión impuesta por el gobierno. Y puede pasar que no se apruebe la ley y no se lleve a cabo la inversión. Bien, entonces, recapitulando, tenemos que para poder generar la administración de activos y pasivos se puede dar en el corto y largo plazo, que estaba diseñado al mercado de crédito, que es el punto central en el cual iniciamos en esta parte del programa. Iniciamos con los activos de largo plazo, donde están correlacionados distintos tipos de factores: la revisión de las leyes, la evaluación del financiamiento extranjero, la tasa de interés, ahí tenemos las leyes fiscales, lo que tenga que ver con el tipo de cambio, el riesgo país, el costo de capital para las corporaciones multinacionales, el riesgo único del proyecto multinacional, y eso está ligado al flujo de efectivo que puede generar el proyecto y al rendimiento que tiene que esperarse, lo cual define la decisión de hacer o no la inversión. Y ahí entramos en un tema de la inversión extranjera directa, donde hay algunos incentivos que tengan que ver con los ingresos, incentivos que tengan que ver con los costos. Se tiene que generar una comparación de si esos beneficios se van a mantener en el tiempo o no, o cuánto tiempo van a permanecer. Está relacionado a lo que es la diversificación. Hicimos algunos ejemplos de cómo, o un ejemplo mejor dicho, de cómo se calcula ese tema de la diversificación, a modo de seleccionar cuál es la mejor forma de distribuir la inversión extranjera directa, que está basado en la volatilidad o la varianza. Y las condiciones que los países tienen para ofrecer como inversión extranjera directa o limitan respecto a aceptar o no la inversión extranjera directa. Eso sería nuestro desarrollo entonces de la jornada de hoy. Le voy a proporcionar el video, los materiales, para que puedan avanzar. En la siguiente clase vamos a continuar con este proceso de la parte del mercado de crédito internacional. Por consiguiente, va a ser una correlación respecto a este desarrollo. Bien, ya muchas gracias y nos encontramos en la siguiente sesión.